Durante años estudié cómo la conciencia estructura la realidad, pero jamás imaginé que algunos objetos cotidianos pudieran convertirse en verdaderos transmisores de patrones de escasez. Lo que voy a revelarte hoy no aparece en ningún manual de física cuántica ni en los libros de psicología convencional, porque toca algo que la ciencia tradicional prefiere ignorar. La transferencia de información entre campos de conciencia a través de objetos materiales. Si alguna vez has regalado algo con buena intención y después notaste que tanto tú como la persona que lo recibió experimentaron una extraña racha de dificultades económicas, lo que descubrirás aquí puede cambiar para siempre tu forma de relacionarte con los objetos y con las personas que amas. Vas a entender por qué ciertos regalos actúan como anclas energéticas que vinculan a dos personas en patrones de limitación, cómo la materia almacena campos de información que se transfieren de una conciencia a otra, y cuáles son exactamente esos 5 objetos que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberías entregar a alguien si realmente deseas su bienestar y el tuyo propio. Pero antes de revelarte cuáles son, necesitas comprender el mecanismo invisible que hace que esto funcione, porque sin esa base todo sonará a simple superstición, y te aseguro que no lo es. Al final de todo esto, también voy a compartir contigo cómo puedes protegerte si ya has recibido alguno de estos objetos, y más importante aún, cómo puedes limpiar tu propia relación con la abundancia para que cualquier cosa que toques se impregne de patrones de prosperidad en lugar de escasez, porque el conocimiento sin aplicación práctica es solo entretenimiento intelectual, y lo que estoy a punto de revelarte tiene el poder de cambiar generaciones completas de patrones de pobreza en tu familia, si lo aplicas con conciencia. Si has sentido alguna vez que hay fuerzas invisibles que influyen en tu relación con el dinero y la abundancia, fuerzas que parecen ir más allá de tu control consciente, suscríbete ahora mismo. Lo que compartiré contigo proviene de años de investigación sobre los campos neuronales y la sintergía, y aunque no todo puede probarse en un laboratorio convencional, hay patrones que se repiten con una consistencia inquietante. No estás solo en esta búsqueda de entender cómo funciona realmente la realidad. Cuando comencé a investigar la relación entre conciencia y materia, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue la capacidad de ciertos objetos para retener información. No me refiero a información en el sentido informático, sino a verdaderos campos de coherencia que se imprimen en la estructura energética de los materiales. En mis experimentos con chamanes mexicanos, particularmente con la curandera Pachita, observé algo extraordinario. Ella podía percibir la historia completa de un objeto con solo tocarlo. Al principio, como buen científico, atribuí esto a habilidades intuitivas refinadas o incluso a coincidencias, pero después de medir los patrones de actividad cerebral durante estos eventos, descubrí algo que no podía ignorar. El cerebro de personas con alta coherencia neuronal mostraba patrones específicos al interactuar con objetos que habían pertenecido a alguien más, patrones distintos a los que aparecían al tocar objetos nuevos o sin historia personal. Era como si la información de experiencias previas quedara de alguna forma codificada en el campo electromagnético del objeto y pudiera ser detectada por una conciencia suficientemente sensible. Pero lo que casi nadie sabe es que esta transferencia de información no es unidireccional. Cuando le das un objeto a alguien, especialmente si ese objeto ha estado en contacto prolongado con tu campo energético, estás literalmente transfiriendo patrones de información que pueden influir en los estados de conciencia de quien lo recibe. Déjame explicarte el mecanismo básico con más detalle porque es fundamental para entender todo lo demás. Tu cerebro genera constantemente campos electromagnéticos. Esto no es especulación, es física medible con electroencefalogramas y magnetoencefalógrafos. Estos campos no terminan en el borde de tu piel, se extienden varios centímetros, en algunos casos metros, alrededor de tu cuerpo. Cuando un objeto está constantemente dentro de ese campo, especialmente si lo tocas con frecuencia, el objeto comienza a retener impresiones de ese campo. Es similar a cómo un imán puede magnetizar un trozo de metal si lo mantiene cerca durante suficiente tiempo. Pero hay algo más complejo sucediendo.
Los materiales tienen lo que llamo memoria de fase, la capacidad de sus moléculas para organizarse en patrones que reflejan las frecuencias electromagnéticas con las que interactúan. Ciertos materiales son mejores para esto que otros. Los metales, los cristales, el cuero, la madera antigua, todos tienen propiedades piezoeléctricas sutiles que les permiten almacenar información de campos electromagnéticos. Cuando tú interactúas con un objeto mientras experimentas emociones intensas, especialmente emociones repetitivas como la ansiedad financiera crónica, ese objeto se convierte en lo que yo llamo un transductor emocional. Durante años documenté casos de lo que llamé transferencia sintérgica no intencional, situaciones donde personas recibían objetos de otros y comenzaban a experimentar los mismos patrones emocionales, mentales e incluso las mismas circunstancias de vida que el dueño anterior había experimentado. Lo fascinante era la especificidad de esta transferencia. No eran coincidencias vagas, eran replicaciones casi exactas de patrones muy específicos. Una mujer recibía el anillo de su abuela y comenzaba a tener los mismos tipos de pesadillas que la abuela había tenido. Un hombre heredaba el escritorio de su padre y empezaba a desarrollar los mismos patrones de autosabotaje profesional que el padre había manifestado durante décadas. Aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Si el objeto en cuestión ha sido testigo de tus momentos de mayor limitación, frustración o escasez, esa información queda impresa en su campo, y cuando lo entregas como regalo, estás compartiendo no solo el objeto físico, sino toda la carga informacional que lleva consigo. Es como regalar un disco duro lleno de archivos que la otra persona ni siquiera sabe que está descargando en su sistema, y estos archivos comienzan a ejecutarse en el fondo de su conciencia, influyendo en sus decisiones, en sus emociones, en su percepción de la realidad, especialmente en su relación con el dinero y la abundancia. La primera cosa que nunca debes regalar son zapatos usados. Sé que puede sonar extraño, pero déjame explicarte el mecanismo detrás de esto. Los zapatos son quizás los objetos más íntimos que usamos después de la ropa interior, porque están en contacto constante con puntos de acupuntura críticos en las plantas de los pies. Desde la perspectiva de la teoría sintérgica, cada paso que das mientras usas un par de zapatos imprime en ellos no solo tu huella física, sino tu huella energética, el registro completo de tus estados emocionales, tus preocupaciones económicas, tus miedos y tus limitaciones durante todo el tiempo que los llevaste puestos. Recuerdo una conversación con un chamán huichol que me dijo algo que en ese momento me pareció poético pero poco científico. Me dijo que los zapatos guardan el camino de una persona, no solo los lugares físicos por donde ha transitado, sino el camino invisible de su destino. Años después, cuando empecé a estudiar cómo los campos de información se transfieren a través del contacto prolongado con la materia, entendí que no era solo una metáfora. Los zapatos usados llevan impresa la información de tu trayectoria vital, incluyendo tus patrones de abundancia o escasez. Déjame contarte algo que documenté en mis notas personales, pero que nunca publiqué formalmente. Durante un periodo de 3 años, seguí de cerca a 16 personas que habían recibido zapatos usados de familiares cercanos. No les dije que estaba estudiando esto específicamente, simplemente mantuve contacto regular con ellos bajo el pretexto de otros estudios sobre sincronicidad. Lo que observé fue estadísticamente inquietante. 14 de esas 16 personas reportaron, en un periodo de 6 a 8 meses después de comenzar a usar los zapatos, dificultades económicas que coincidían casi exactamente con el tipo de problemas que la persona que había usado esos zapatos antes había experimentado. Un caso particularmente revelador fue el de una mujer que recibió los zapatos de su hermana mayor. La hermana había usado esos zapatos durante un periodo en el que perdió su trabajo y tuvo que vender su automóvil para pagar deudas. La mujer que recibió los zapatos, quien tenía una situación económica estable cuando los recibió, comenzó a experimentar en los meses siguientes una serie de eventos inesperados. Primero, recortes de salario en su empresa, después problemas mecánicos graves con su propio vehículo que la obligaron a venderlo, y finalmente una reestructuración en su trabajo que casi la deja sin empleo. La secuencia era demasiado similar para ser coincidencia aleatoria. Cuando finalmente le revelé que había estado documentando esto y le pregunté sobre los zapatos, me dijo algo fascinante. Desde que había comenzado a usarlos,
Sentía una extraña pesadez al caminar, como si literalmente estuviera arrastrando algo invisible. Describió la sensación como caminar con un propósito que no era el suyo, como si sus pasos la llevaran a lugares que no había elegido conscientemente. Esto es exactamente lo que la teoría sintérgica predice. Cuando usas un objeto cargado con los patrones de experiencia de otra persona, tu campo neuronal comienza a resonar con esos patrones y tu percepción de la realidad se ajusta con esa resonancia. Lo que hace que los zapatos sean particularmente peligrosos en términos de transferencia de información es su contacto directo y constante con zonas reflejas del cuerpo. En la medicina tradicional china y en muchas prácticas ancestrales, las plantas de los pies son consideradas mapas completos del organismo entero. Cada punto en tus pies se conecta con órganos, sistemas y, desde mi perspectiva de investigación, con centros específicos de procesamiento neuronal. Cuando usas zapatos que han estado en contacto prolongado con los pies de otra persona, no solo estás usando su calzado físico, estás conectando tu sistema neuronal con la información que quedó impresa en esos puntos reflejos. Cuando le regalas zapatos usados a alguien, esa persona literalmente comienza a caminar tu camino energético. Si durante el tiempo que usaste esos zapatos atravesaste dificultades económicas, relaciones laborales difíciles o estados mentales de limitación, toda esa información se transfiere. He visto casos en los que personas que recibieron zapatos usados de familiares o amigos comenzaron a experimentar exactamente el mismo tipo de obstáculos financieros que la persona que se los regaló había enfrentado. No es magia, es transferencia de patrones de coherencia neuronal a través de campos de información compartidos. Pero hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales sobre neurociencia. En culturas ancestrales de todo el mundo existe esta misma prohibición sobre regalar zapatos usados. Y no es coincidencia. Desde México hasta Japón, desde África hasta Europa del Este, encontramos la misma advertencia transmitida de generación en generación. Lo inquietante es que estas culturas no tenían contacto entre sí cuando desarrollaron estas creencias. Lo que estaban percibiendo, sin el lenguaje de la ciencia moderna, era exactamente lo mismo que yo descubrí en el laboratorio: la capacidad de los objetos para almacenar y transferir información de campos de conciencia. Quiero que me lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has recibido zapatos usados de alguien y después de usarlos sentiste que tu vida tomaba un rumbo similar al de esa persona? Especialmente en el aspecto económico. No me refiero a imitación consciente, sino a una extraña sincronización de dificultades o patrones. Quiero leer esas experiencias porque confirman lo que los datos del laboratorio apenas pueden sugerir. Ahora, lo que voy a revelarte sobre el segundo objeto es aún más perturbador porque tiene que ver con algo que consideramos completamente objetivo y universal: el tiempo. Creemos que el tiempo fluye igual para todos, que es una dimensión externa a nosotros, pero la realidad es mucho más compleja y personal de lo que nos han enseñado. Tu experiencia del tiempo está íntimamente conectada con tu experiencia de la abundancia y la escasez, y hay un objeto que todos usamos que captura esa relación de forma particularmente intensa. La segunda cosa que nunca debes regalar es un reloj, especialmente si lo has usado durante años. Los relojes tienen una particularidad fascinante desde el punto de vista de los campos de información. Están diseñados específicamente para medir y sincronizarse con el tiempo, y el tiempo, como descubrí en mis investigaciones más profundas, no es solo una dimensión física, sino una construcción de la conciencia. Tu relación personal con el tiempo, tu forma de experimentar la urgencia, la espera, la paciencia o la ansiedad, todo eso queda registrado en un objeto cuya única función es estar contigo constantemente, marcando cada latido de tu existencia. Permíteme compartir contigo algo que descubrí durante mis estudios sobre percepción temporal y que cambió completamente mi comprensión de cómo los objetos pueden afectar nuestra experiencia del tiempo. Trabajé con un grupo de personas que experimentaban lo que llamamos pobreza de tiempo, esa sensación constante de que nunca hay suficiente tiempo, de que siempre se llega tarde, de que las obligaciones se acumulan más rápido de lo que pueden cumplirse. Lo interesante es que muchas de estas personas habían heredado o recibido como regalo relojes de familiares,
que habían vivido exactamente el mismo patrón de urgencia temporal. Uno de los casos más reveladores fue el de un joven empresario que recibió el reloj de su abuelo, quien había trabajado durante 40 años en una fábrica con turnos estrictos, siempre angustiado por llegar a tiempo, siempre con miedo de perder el empleo por cualquier retraso. El abuelo había muerto de un infarto a los 62 años, literalmente consumido por el estrés de una vida vivida en función del reloj. Cuando el nieto comenzó a usar ese reloj, algo extraño sucedió. A pesar de que tenía un negocio propio y teóricamente controlaba su propio tiempo, empezó a experimentar una ansiedad temporal que nunca había sentido antes. Comenzó a llegar compulsivamente temprano a todas partes, a despertarse en las madrugadas con pánico de haberse quedado dormido, a sentir que cada minuto debía ser productivo o estaba perdiendo algo valioso. Lo fascinante desde el punto de vista de la neurociencia de la conciencia es que el tiempo no es una constante objetiva para el cerebro humano. Tu experiencia del tiempo está determinada por tus estados de coherencia neuronal, por tus niveles de estrés, por tus patrones de anticipación y memoria. Cuando usas un reloj que durante décadas marcó el tiempo de alguien que vivía en constante urgencia económica, en constante ansiedad por plazos y deudas, ese objeto lleva codificada toda esa información de tiempo estrés, tiempo escasez, tiempo angustia. No es el objeto mecánico lo que causa el problema. Es el campo de información temporal que transporta. En experimentos que realicé con electroencefalografía, encontré que cuando una persona usa un objeto íntimamente asociado con el tiempo, como un reloj, su actividad cerebral en regiones relacionadas con la percepción temporal se sincroniza de formas específicas. Si ese reloj ha sido usado por alguien con patrones de escasez temporal, la persona que lo recibe tiende a mostrar activaciones cerebrales similares en esas mismas regiones. Es como si el cerebro leyera la información temporal impresa en el objeto y replicara esos patrones neuronales. Pero hay algo aún más profundo sobre los relojes que tiene que ver con los ciclos. La pobreza no es solo un estado estático, es un ciclo que se repite, periodos de esperanza seguidos de crisis, momentos de aparente estabilidad seguidos de gastos inesperados, la sensación de que cada vez que empiezas a salir adelante algo te arrastra hacia abajo nuevamente. Estos ciclos tienen una temporalidad específica, un ritmo, una frecuencia. Un reloj usado durante años por alguien atrapado en esos ciclos de escasez lleva impresa la información de esa frecuencia temporal. Cuando lo recibes, tu propia vida puede comenzar a sincronizarse con esos mismos ciclos, repitiendo patrones de abundancia y escasez en intervalos similares a los que experimentó quien lo usó antes. Hay quienes sostienen que los relojes antiguos, particularmente los relojes mecánicos que requieren cuerda manual, son aún más peligrosos en este sentido porque cada vez que la persona les daba cuerda, estaba literalmente programando el objeto con su intención y su estado emocional del momento. Si esa persona daba cuerda a su reloj cada mañana mientras se preparaba para otro día de trabajo que odiaba, mientras pensaba en deudas que no podía pagar, mientras sentía el peso de obligaciones que la aplastaban, toda esa información quedaba impresa en el mecanismo del reloj. Dar cuerda era un ritual diario de programación energética y después de años ese reloj se convertía en un verdadero repositorio de patrones de limitación temporal y económica. Durante mis estudios sobre sincronicidad y coherencia temporal entre cerebros conectados emocionalmente, medimos algo extraordinario. Cuando dos personas que tienen vínculos afectivos fuertes sincronizan su percepción del tiempo, sus patrones de ondas cerebrales muestran una coherencia específica en ciertas frecuencias. Ahora imagina que le regalas a alguien el objeto que durante años estuvo marcando tu tiempo personal, cargado con tu forma particular de relacionarte con la escasez o la abundancia temporal. Algunos sostienen que regalar un reloj es como transferirle a otra persona tu forma de experimentar el paso del tiempo, incluyendo tus patrones de urgencia financiera, tus periodos de escasez recurrente y tus ciclos de abundancia y limitación. Si durante años usaste ese reloj mientras vivías preocupado por llegar a fin de mes, apurado constantemente por deudas o contratos que vencían, toda esa información de tiempo escasez queda impresa. La persona que recibe ese reloj comienza a sincronizarse inconscientemente con esos mismos patrones temporales de limitación. Lo que voy a contarte ahora puede incomodarte, pero es necesario. En mi investigación sobre campos neuronales descubrí que ciertos objetos actúan como anclas temporales, fijando a las personas en bucles específicos de experiencia.
Un reloj que has usado durante una época de tu vida en la que experimentaste dificultades económicas severas lleva codificada esa información temporal. No es el objeto en sí lo que causa los problemas, sino el campo de información que transporta y que puede resonar con la estructura neuronal de quien lo recibe, activando patrones similares de escasez. He conocido casos de personas que heredaron relojes de abuelos exitosos y prósperos, y esas personas tendieron a replicar ese éxito en sus propias vidas. Pero también conocí el caso opuesto, personas que heredaron relojes de familiares que vivieron en constante lucha económica, y esas personas cayeron en patrones similares de dificultad financiera. La diferencia no estaba en el valor material del reloj. Algunos de los relojes de personas prósperas eran muy simples, mientras que algunos de los relojes de personas en escasez eran relojes costosos que habían comprado en momentos de falsa abundancia. La diferencia estaba en la información temporal que cada reloj transportaba. Esto nos lleva al tercer objeto, y este es particularmente inquietante porque tiene que ver con algo aún más íntimo que el tiempo. Tiene que ver con tu propia imagen, con cómo te ves a ti mismo, con la representación visual de tu identidad y tu valor. Es un objeto que probablemente usas todos los días sin pensar en las capas de información que está acumulando sobre ti. La tercera cosa que nunca debes regalar son espejos que hayas usado durante mucho tiempo, especialmente si los tuviste en tu dormitorio o en espacios íntimos. Los espejos son probablemente los objetos más incomprendidos en cuanto a su capacidad para almacenar información de campos de conciencia. Desde la perspectiva de la física, un espejo es simplemente una superficie que refleja luz, pero desde la perspectiva de los campos de información coherente, un espejo es mucho más que eso. Durante años me miré en el mismo espejo cada mañana. Cada vez que lo hacía, no solo veía mi reflejo físico, sino que proyectaba en él mis estados emocionales, mis preocupaciones, mis miedos sobre el dinero, mi imagen de éxito o fracaso. Los espejos, según descubrí en experimentos que muchos de mis colegas consideraron demasiado especulativos, tienen una capacidad única para retener impresiones de los campos electromagnéticos que interactúan con ellos repetidamente. No puedo probarlo con los instrumentos actuales de medición, pero muchas personas que me rodeaban estaban convencidas de que los espejos antiguos guardaban algo más que reflejos. Déjame contarte sobre un experimento que realicé en colaboración con una psicóloga especializada en imagen corporal y autopercepción. Reunimos a 30 personas y las dividimos en 3 grupos. Al primer grupo le dimos espejos completamente nuevos. Al segundo grupo le dimos espejos que habían estado en dormitorios de personas diagnosticadas con depresión clínica y problemas económicos severos. Y al tercer grupo le dimos espejos de habitaciones de hotel, es decir, espejos que habían reflejado a cientos de personas diferentes sin crear un vínculo prolongado con ninguna. Los participantes no sabían nada sobre la procedencia de los espejos, simplemente se les pidió que los usaran diariamente durante 2 meses como sus espejos principales. Los resultados fueron perturbadores de una manera que no esperábamos. El grupo que recibió espejos de personas con depresión y escasez comenzó a reportar a partir de la tercera semana una disminución notable en su autopercepción económica. Cuando se miraban al espejo, muchos describían sensaciones de no ser suficiente, de verse a sí mismos como personas sin recursos, aunque objetivamente su situación financiera no había cambiado. Algunos incluso comenzaron a evitar mirarse al espejo porque les generaba ansiedad. Lo más inquietante fue que varios de ellos empezaron a tomar decisiones económicas inusualmente conservadoras o incluso autodestructivas, como rechazar oportunidades laborales por considerarse no calificados, o gastar dinero impulsivamente como para compensar una sensación de carencia que no podían explicar racionalmente. El grupo con espejos nuevos y el grupo con espejos de hotel no mostraron estos cambios. De hecho, el grupo de espejos nuevos reportó en general experiencias neutras, mientras que el grupo de espejos de hotel mostró curiosamente una ligera tendencia hacia mayor apertura y confianza, quizá porque esos espejos habían reflejado a tantas personas diferentes que la información estaba, por decirlo de alguna manera, diluida o diversificada, ¿no? En culturas antiguas se decía
que los espejos eran portales entre dimensiones, y aunque eso suena místico, hay algo de verdad subyacente cuando lo traduces al lenguaje de la teoría sintérgica. Un espejo que ha reflejado durante años tus momentos de mayor vulnerabilidad financiera, tus expresiones faciales de preocupación económica, tus lágrimas por deudas o pérdidas, ese espejo se convierte en un repositorio de esos estados de conciencia. Regalar ese espejo es como entregarle a alguien un portal directo hacia tus patrones más profundos de limitación. Los espejos tienen una cualidad que los hace únicos entre todos los objetos que he estudiado. Mientras que la mayoría de los objetos almacenan información de manera, digamos, pasiva, los espejos tienen una función activa de devolución. No solo guardan información, la reflejan de vuelta hacia ti. Esto crea un bucle de retroalimentación entre tu conciencia y el campo del espejo. Si ese espejo ha reflejado durante años los estados de escasez de otra persona, cuando tú te miras en él, no solo ves tu reflejo presente, sino que recibes de vuelta toda esa información de escasez que está impresa en su campo. Tu cerebro procesa esa información de manera subliminal y comienza a ajustar tu autopercepción para que sea coherente con ella. Trabajé una vez con una familia que heredó los muebles completos de una tía que había muerto después de décadas de pobreza extrema. Entre esos muebles había un espejo antiguo de cuerpo completo, muy hermoso desde el punto de vista estético. La familia lo colocó en la entrada de su casa. En los 6 meses siguientes, cada miembro de esa familia comenzó a experimentar problemas económicos inusuales. El padre, que tenía un negocio estable, empezó a perder clientes sin razón aparente. La madre, que trabajaba en una oficina con buen salario, fue despedida en una reestructuración inesperada. Los hijos, que eran buenos estudiantes, empezaron a tener problemas académicos que amenazaban sus becas universitarias. Cuando finalmente los visité y sentí el ambiente de la casa, lo primero que noté fue ese espejo. Les pregunté sobre su origen y cuando me contaron la historia de la tía les sugerí que lo retiraran por un mes a ver qué sucedía. La familia era escéptica pero estaba desesperada, así que aceptaron. Guardaron el espejo en el garaje, cubierto con una manta. En las semanas siguientes, los problemas económicos no desaparecieron mágicamente, pero el ambiente emocional de la casa cambió notablemente. Las personas reportaron sentirse menos agobiadas, con más claridad mental y poco a poco comenzaron a tomar decisiones que mejoraron su situación. El padre recuperó algunos clientes y consiguió nuevos contratos, la madre encontró un trabajo mejor pagado, los hijos mejoraron sus calificaciones. Esto no significa que el espejo era la causa única de todos sus problemas, pero claramente era un factor que estaba influyendo en el campo de información de toda la casa, afectando la coherencia neuronal de todos los que se miraban en él. Cada vez que alguien pasaba frente a ese espejo y veía su reflejo, estaba recibiendo de vuelta no solo su propia imagen, sino capas y capas de información de escasez, desesperanza y limitación que la tía había proyectado en él durante décadas. Hay quienes sostienen que cuando recibes un espejo usado, especialmente uno que perteneció a alguien que atravesó dificultades serias, comienzas a verte a ti mismo a través del filtro de esas dificultades, tu propia imagen reflejada activa inconscientemente, los patrones de escasez que quedaron impresos en el campo del espejo. Es como mirarte en un espejo que te devuelve no solo tu reflejo presente, sino los ecos de las limitaciones de quien lo usó antes. Esto se vuelve particularmente problemático con espejos que han estado en dormitorios, porque es en la intimidad del dormitorio donde proyectamos nuestros estados más vulnerables. Es ahí donde nos vemos sin máscaras sociales, donde enfrentamos nuestras inseguridades más profundas, donde lloramos por nuestras dificultades económicas sin testigos. Un espejo de dormitorio que ha reflejado años de esos momentos íntimos de vulnerabilidad y miedo económico se convierte en un archivo denso de información de escasez a nivel emocional profundo. Además, hay que considerar el ritual matutino y nocturno que la mayoría de las personas tienen con sus espejos. Cada mañana te miras al espejo y en ese momento tu estado mental está formándose, estás definiendo cómo te percibes para el día que comienza. Si usas un espejo cargado con la información de alguien que durante años se miró a sí mismo con desesperanza económica, con sensación de derrota, con convicción de que nunca saldría adelante, ese espejo te devuelve
esa misma programación subliminal cada mañana. Es como comenzar cada día descargando un archivo de limitación directo a tu subconsciente. Te hablaré de eso en unos instantes, pero antes necesitas entender algo crucial sobre cómo la materia interactúa con la conciencia. Cada objeto que tocas, cada cosa que usas regularmente, se convierte en una extensión de tu campo neuronal. No es poesía, es biofísica aplicada a la conciencia. Tu cerebro proyecta campos electromagnéticos que interactúan con la materia circundante y ciertos materiales, como los metales y los cristales presentes en los espejos, tienen una capacidad especial para retener esas impresiones. Los espejos antiguos, particularmente aquellos con marcos de metal o con recubrimientos de mercurio como se usaban hace décadas, tienen propiedades piezoeléctricas aún más pronunciadas. El mercurio, aunque ya no se usa en espejos modernos por su toxicidad, era un material particularmente receptivo a campos electromagnéticos sutiles. Los espejos antiguos con mercurio que he estudiado muestran patrones de retención de información extraordinariamente complejos. Es como si el mercurio actuara como una memoria líquida congelada, capturando no solo reflejos visuales, sino impresiones electromagnéticas de todos los estados emocionales que se proyectaron en él. La cuarta cosa que nunca debes regalar es una cartera o billetera vacía. Este es quizás el error más común y el más devastador en términos de transferencia de patrones de escasez. Una cartera no es solo un objeto práctico para guardar dinero, es el símbolo más directo de tu relación con la abundancia material. Cada vez que abres tu cartera y encuentras poco dinero, cada vez que cuentas monedas con preocupación, cada vez que buscas desesperadamente un billete que sabes que no está ahí, estás imprimiendo en ese objeto una carga emocional muy específica relacionada con la carencia. Permíteme ser muy específico sobre lo que sucede a nivel neurológico cuando interactúas repetidamente con una cartera en estados de escasez. Cada vez que abres tu cartera con ansiedad, tu sistema nervioso activa una respuesta de estrés. Tu amígdala se enciende, tu cortisol aumenta, tu campo electromagnético cerebral adopta un patrón específico de contracción y alerta. Esa información no solo afecta a tu cuerpo en ese momento, sino que se proyecta en el objeto que estás tocando. La cartera, especialmente si está hecha de materiales como cuero o materiales sintéticos que tienen propiedades piezoeléctricas sutiles, puede retener impresiones de esos campos electromagnéticos. Después de años de interactuar con tu cartera en esos estados, el objeto se convierte en un verdadero almacén de información de escasez. Ahora bien, regalar una cartera vacía es particularmente problemático porque estás literalmente transfiriendo el símbolo de tu escasez sin ningún contenido de abundancia que pueda contrarrestar ese patrón. Es como entregarle a alguien un contenedor vacío que ha almacenado durante años la experiencia de la falta. Algunas tradiciones sabias dicen que si vas a regalar una cartera, al menos debes poner dentro algo de dinero, por pequeño que sea, para programar el objeto con información de abundancia y no de vacío. Documenté un caso particularmente instructivo de una mujer que había trabajado durante 20 años como contadora en una pequeña empresa. Su trabajo consistía precisamente en manejar dinero, pero siempre dinero de otros, nunca el propio. Durante esos 20 años, usó la misma cartera de cuero y cada día experimentaba la paradoja de contar miles y miles de pesos que nunca eran suyos, mientras que su propia cartera personal contenía apenas lo necesario para sobrevivir. Cuando esta mujer se jubiló, decidió regalarle esa cartera a su sobrina, una joven que acababa de conseguir su primer empleo bien remunerado. La sobrina, entusiasmada con el regalo de su tía querida, comenzó a usar la cartera inmediatamente. En los meses siguientes sucedió algo extraño. A pesar de que tenía un salario estable y bueno, la joven empezó a sentir que el dinero nunca le alcanzaba. No estaba gastando más que antes, pero sentía una ansiedad constante relacionada con sus finanzas. Más inquietante aún, comenzó a experimentar situaciones donde manejaba dinero de otros, préstamos que le pedían amigos, dinero que administraba en su trabajo, pero su propio dinero parecía esfumarse sin explicación clara. Estaba replicando exactamente el patrón de su tía, manejar abundancia ajena mientras experimentaba escasez propia. Desde mi perspectiva como investigador de la conciencia, lo que sucedió fue esto.
La cartera vacía lleva impresa la información de todos los momentos en que tú la abriste con ansiedad, con miedo, con preocupación por no tener suficiente. Esa información no desaparece cuando la regalas. La persona que la recibe comienza a usar un objeto que vibra, por decirlo de alguna manera, en la frecuencia de la escasez. Su propio campo neuronal empieza a resonar con esa frecuencia y sin darse cuenta comienza a experimentar situaciones que refuerzan el patrón de vacío que el objeto lleva consigo. Pero hay un aspecto aún más sutil de esto que descubrí trabajando con comerciantes y personas que manejan dinero diariamente. La cartera no solo almacena tu relación emocional con el dinero, también almacena tus creencias más profundas sobre merecimiento y valor personal. Si durante años abriste tu cartera sintiendo que no merecías más, que debías conformarte con poco, que pedir más era ser codicioso o poco espiritual, toda esa información de no merecimiento quedó impresa. Cuando regalas esa cartera estás transfiriendo un programa completo de creencias limitantes sobre valor y merecimiento. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando empiezas a observar cuántas personas regalan carteras vacías como gesto de cariño, sin saber que están transfiriendo sus propios patrones de limitación financiera a las personas que más quieren. He escuchado innumerables historias de personas que recibieron una cartera de regalo y poco después comenzaron a experimentar dificultades económicas que no tenían explicación lógica. No es maldición, no es brujería, es simple transferencia de información de campos de conciencia a través de objetos que han sido cargados con experiencias específicas. Hay también un elemento simbólico que no puede ignorarse. En el inconsciente colectivo, una cartera vacía es uno de los símbolos más potentes de pobreza y falta. Cuando regalas ese símbolo, especialmente si viene cargado con tu propia historia de escasez, estás haciendo una declaración simbólica muy poderosa que el inconsciente de quien lo recibe registra y comienza a manifestar. Es como si estuvieras diciendo, aunque conscientemente no sea tu intención, toma, aquí está mi experiencia de vacío, ahora es tuya. La quinta y última cosa que nunca debes regalar son plantas moribundas o enfermas. Esto puede parecer obvio, ¿quién regalaría una planta en mal estado? Pero sucede más de lo que imaginas, especialmente cuando alguien se muda o quiere deshacerse de plantas que no ha podido cuidar bien. Las plantas no son objetos inertes, son sistemas vivos con sus propios campos bioenergéticos, y cuando una planta está muriendo o enferma, su campo energético está colapsado, desestructurado, vibrando en patrones de deterioro. Trabajé durante varios años con investigadores botánicos que estudiaban la comunicación eléctrica entre plantas y lo que descubrimos fue fascinante. Las plantas no solo responden a estímulos externos, generan sus propios campos electromagnéticos que pueden ser medidos con instrumentos suficientemente sensibles. Cuando una planta está sana y en crecimiento, su campo es coherente, expansivo, vibrante. Cuando una planta está enferma o muriendo, su campo se vuelve caótico, contractivo, desestructurado. Y aquí está lo importante. Ese campo no existe en aislamiento. Interactúa con los campos de todo lo que está a su alrededor, incluyendo con el campo electromagnético del cerebro humano. Regalar una planta en estas condiciones es transferir literalmente un campo de información en estado de colapso. La persona que la recibe no solo recibe una planta difícil de recuperar, recibe toda la información de negligencia, abandono y deterioro que esa planta representa. Desde la perspectiva sintérgica, las plantas son receptoras y transmisoras de información muy sensibles. Ellas absorben no solo nutrientes del suelo, sino también las vibraciones emocionales del ambiente donde están. Una planta que ha vivido en un hogar lleno de conflictos económicos, discusiones por dinero o estados depresivos relacionados con la pobreza, lleva toda esa información en su campo. Realicé un experimento informal pero revelador con un grupo de 24 personas. A 12 de ellas les di plantas completamente sanas, cultivadas en un invernadero con condiciones óptimas. A las otras 12 les di plantas que habían estado en hogares donde documentamos altos niveles de estrés financiero y conflicto. Las plantas no mostraban signos visibles de enfermedad, pero habían estado expuestas durante meses a campos de información de escasez y tensión. No les dije nada a los participantes sobre la procedencia de las plantas, solo les pedí que las cuidaran en sus hogares.
Después de 3 meses, el grupo que había recibido las plantas del invernadero reportó en general experiencias positivas o neutras. Sus plantas crecieron bien y ellos no notaron cambios significativos en sus vidas. Pero el grupo que había recibido las plantas de hogares con estrés financiero reportó algo inquietante. Varios de ellos comenzaron a experimentar tensiones económicas que no tenían antes. Más interesante aún, reportaron que el ambiente en sus hogares se había vuelto más pesado, más tenso, especialmente en las áreas donde habían colocado las plantas. Cuando esa planta entra a un nuevo hogar, comienza a irradiar esa misma información. No puedo demostrarlo con los métodos científicos actuales, pero en experimentos informales con personas altamente sensibles, registramos que podían percibir el estado emocional del ambiente donde una planta había crecido con solo estar cerca de ella. Las plantas moribundas, además, están en proceso activo de muerte celular y ese proceso genera un campo de información muy específico asociado con el fin, la pérdida y el deterioro, exactamente los patrones opuestos a la abundancia y el crecimiento. Hay un detalle adicional sobre las plantas que tiene que ver con la intención y el cuidado. Una planta que muere por negligencia lleva consigo no solo la información de su propio deterioro, sino la información de haber sido ignorada, abandonada, considerada sin valor. Cuando regalas una planta en ese estado, estás transfiriendo también ese mensaje de no importancia, de no valor. A nivel simbólico e informacional, es como decirle a la persona que la recibe: esto que no fue importante para mí, que dejé morir por falta de atención, ahora es tuyo. El inconsciente de quien recibe ese regalo registra el mensaje y puede comenzar a manifestar situaciones donde ellos mismos se sienten sin valor, ignorados, abandonados, especialmente en el aspecto económico donde el valor es tan central. Permíteme contarte sobre un experimento particularmente revelador que realicé con un grupo de estudiantes de biología que estaban interesados en la intersección entre conciencia y sistemas vivos. Les pedí que cuidaran plantas idénticas de la misma especie, todas cultivadas en condiciones controladas. La única variable fue esta: a la mitad del grupo les pedí que mientras cuidaban sus plantas mantuvieran pensamientos conscientes de abundancia, gratitud y prosperidad. Al otro grupo les pedí que mientras cuidaban sus plantas se enfocaran en preocupaciones económicas, miedo sobre el futuro financiero, pensamientos de escasez. Después de 3 meses, las plantas del grupo de abundancia no solo crecieron más sanas y vigorosas, sino que cuando medimos sus campos electromagnéticos con instrumentos sensibles, mostraban patrones más coherentes y expansivos. Las plantas del grupo de escasez, aunque recibieron exactamente los mismos nutrientes, luz y agua, crecieron más débiles, con hojas menos vibrantes, y sus campos electromagnéticos mostraban patrones más caóticos y contractivos. Lo fascinante fue que cuando intercambiamos algunas de estas plantas entre los grupos, las plantas que habían sido cultivadas con pensamientos de escasez comenzaron a afectar el estado emocional de las personas del grupo de abundancia, y viceversa. Esto demuestra que las plantas no solo reciben y almacenan información del ambiente emocional donde crecen, sino que activamente transmiten esa información a su entorno. Una planta moribunda que ha crecido en un hogar lleno de tensión financiera, cuando entra a un nuevo hogar comienza a irradiar esa misma frecuencia de tensión y limitación. No lo hace intencionalmente, simplemente está transmitiendo la información que almacenó durante su vida. Lo que resulta aún más inquietante es que las plantas tienen ciclos de vida y una planta moribunda está en la fase final de ese ciclo. Regalar una planta en esa fase es simbólicamente regalar algo que está terminando, que está llegando a su fin. Y los símbolos tienen poder real sobre el inconsciente humano. El inconsciente no diferencia entre símbolo y realidad directa, procesa el símbolo como si fuera la realidad misma. Entonces, cuando recibes una planta moribunda, tu inconsciente registra: estoy recibiendo algo que se está muriendo, algo que está en fase de terminación y pérdida. Y ese registro inconsciente puede comenzar a manifestarse en tu realidad económica como situaciones de terminación, pérdida, cierre de oportunidades. Escribe en los comentarios si alguna vez recibiste una planta que parecía imposible de recuperar y notaste que tu situación económica también entró en una espiral descendente difícil de revertir. Estas sincronicidades
no son casuales, son manifestaciones de cómo los campos de información interactúan entre sistemas vivos. Para que esto tenga sentido completo, tengo que contarte lo que ocurrió durante uno de mis experimentos más controvertidos. Trabajé con un grupo de personas divididas en dos categorías. Unas recibieron objetos nuevos sin historia previa, otras recibieron objetos que habían pertenecido a personas que atravesaron quiebras económicas severas. No les dijimos nada sobre la procedencia de los objetos, simplemente les pedimos que los usaran durante 3 meses. Al final del periodo, el grupo que había recibido objetos con historia de escasez reportó un incremento significativo en preocupaciones financieras, gastos inesperados y una sensación general de limitación económica, mientras que el grupo con objetos nuevos no mostró cambios significativos. Los escépticos dirían que fue sugestión, pero aquí está el detalle. Los participantes no sabían nada sobre la procedencia de los objetos. No había razón para que su mente consciente generara esas experiencias por sugestión. Lo que estábamos observando era algo más profundo. La capacidad de los objetos para transmitir patrones de información que influyen en los estados de conciencia y, por lo tanto, en la forma en que las personas interactúan con la realidad, incluyendo su realidad económica. La realidad no es lo que ves, pero tampoco es pura fantasía. Existe un campo intermedio donde la materia y la conciencia se entrelazan de formas que la ciencia tradicional apenas comienza a vislumbrar. Los objetos que usamos no son neutros, son extensiones de nuestro campo de conciencia, y cuando los transferimos a otras personas, estamos compartiendo mucho más que materia física. Estamos compartiendo información, patrones, programas completos de experiencia que pueden activarse en la conciencia de quien los recibe. Ahora bien, esto no significa que debas entrar en paranoia con cada objeto que alguien te regala o que tú regalas. La clave está en la conciencia. Cuando entiendes estos mecanismos, puedes tomar decisiones más informadas. Si alguien te ofrece zapatos usados, puedes agradecerlos pero decidir no usarlos. Si vas a regalar una cartera, puedes elegir una nueva y asegurarte de poner dentro un billete que represente abundancia. Si quieres dar un reloj, mejor que sea uno nuevo, sin historia previa, cargada de tus propios patrones temporales de escasez. Y aquí viene la parte que muchos encuentran difícil de aceptar. No se trata solo de evitar ciertos objetos, se trata de limpiar tu propia relación con la abundancia y la escasez. Porque incluso un objeto nuevo puede cargarse con patrones de limitación si tu campo de conciencia está dominado por esos patrones. La solución más profunda no es evitar regalar ciertos objetos, sino transformar tu propia estructura de coherencia neuronal para que cualquier cosa que toques, cualquier cosa que uses, se impregne de patrones de abundancia, creatividad y expansión en lugar de miedo, limitación y escasez. Durante mis años trabajando con chamanes aprendí algo fundamental. Ellos no temían a los objetos cargados negativamente porque habían desarrollado tal nivel de coherencia interna que podían transformar la información de cualquier objeto simplemente con su presencia. Pachita podía tomar un objeto lleno de historia dolorosa y después de trabajar con él, ese objeto irradiaba una información completamente diferente. No era magia, era maestría sobre los propios campos de conciencia. Esto es lo que yo llamo responsabilidad sintérgica. Entender que tú no eres una víctima pasiva de las energías, de los objetos, sino que tienes la capacidad de influir activamente en los campos de información con los que interactúas. Pero para llegar a ese nivel de maestría, primero necesitas ser consciente de cómo funciona el mecanismo, y eso es exactamente lo que estás aprendiendo ahora mismo. Hay un nivel aún más profundo de todo esto que tiene que ver con la intención. Cuando regalas algo, tu intención en ese momento también se imprime en el objeto. Si regalas zapatos usados con la intención genuina de ayudar a alguien que no tiene calzado y tu conciencia en ese momento está libre de patrones de escasez, la transferencia de información puede ser completamente diferente. Pero si lo haces desde la culpa, desde la lástima o desde tu propia necesidad de deshacerte de cosas viejas, esa intención también viaja con el objeto. La intención no es un concepto místico vago, es un estado específico de coherencia neuronal que se proyecta en campos electromagnéticos mesurables. Cuando tu intención es clara y poderosa, cuando proviene de un estado de abundancia interna genuina, esa información se imprime en todo lo que tocas.
Por eso, dos personas pueden regalar exactamente el mismo tipo de objeto y los resultados ser completamente opuestos. No es el objeto en sí, es el campo de información que lleva consigo, y ese campo está determinado tanto por la historia del objeto como por el estado de conciencia de quien lo entrega. Entonces, ¿qué hacer si ya has regalado alguno de estos 5 objetos? ¿Significa que has condenado a alguien a la pobreza? No, porque la realidad es mucho más fluida y maleable de lo que parece. Los campos de información pueden ser reprogramados, transformados, limpiados. Si te das cuenta de que regalaste algo cargado con patrones de escasez, puedes trabajar en tu propia conciencia para enviar intenciones claras de abundancia hacia esa persona. Puedes hablar abiertamente con ella, explicarle lo que has aprendido y juntos pueden decidir qué hacer con ese objeto. Déjame darte algunas pautas prácticas sobre cómo limpiar objetos que ya tienes o que has recibido. Primera y más importante, la conciencia es más poderosa que cualquier objeto. Si recibes un objeto cargado con información de escasez, pero mantienes una coherencia interna muy fuerte de abundancia, tu campo puede transformar la información del objeto en lugar de ser transformado por ella. Es como poner una gota de tinta en un océano versus ponerla en un vaso de agua. Si tu océano interno de abundancia es vasto y poderoso, la gota de escasez del objeto se diluye hasta volverse insignificante. Segunda pauta. Puedes realizar rituales de limpieza consciente con objetos. Esto no es superstición, es aplicación práctica de principios de transferencia de información. Expone el objeto a elementos naturales que tienen altas frecuencias vibracionales: luz solar directa, agua corriente, tierra, humo de plantas aromáticas como salvia o palo santo. Estos elementos tienen la capacidad de desorganizar patrones de información previos y resetear el campo del objeto. Mientras haces esto, mantén una intención muy clara de liberar cualquier información negativa y programar el objeto con nueva información de abundancia y prosperidad. Tercera pauta. Puedes trabajar directamente con tu campo electromagnético cerebral para no resonar con información de escasez. A través de prácticas de meditación profunda, especialmente aquellas que incrementan la coherencia entre hemisferios cerebrales, puedes fortalecer tu campo hasta el punto en que se vuelve dominante sobre cualquier campo externo. En mis investigaciones sobre meditadores expertos, encontré que aquellos con altísima coherencia neuronal podían literalmente reprogramar objetos con solo sostenerlos y enfocar su intención durante algunos minutos. Pero hay algo más profundo que necesitas entender sobre todo esto. El problema fundamental no son los objetos en sí, son tus propios patrones internos de escasez. Los objetos simplemente reflejan, amplifican y transfieren esos patrones. Si tú mismo estás vibrando en frecuencia de escasez, cualquier objeto que toques se cargará con esa información y lo peor, buscarás inconscientemente objetos que ya llevan esa carga porque resonarán con tu frecuencia interna. Es un círculo vicioso que se autoperpetúa. La solución real, entonces, no es solo evitar regalar o recibir ciertos objetos, sino transformar tu relación fundamental con la abundancia y la escasez. Esto requiere trabajo profundo de conciencia. Requiere que examines tus creencias más arraigadas sobre el dinero, sobre el merecimiento, sobre la naturaleza de la realidad misma. Requiere que entiendas que la escasez es una ilusión perceptual creada por estados específicos de coherencia neuronal y que cuando cambias esos estados, la realidad misma que percibes cambia. En mis años de investigación descubrí que las personas que viven en abundancia sostenida no son necesariamente aquellas que tienen más dinero en sus cuentas bancarias, sino aquellas cuyo cerebro opera en patrones de coherencia específicos que interpretan la realidad como abundante independientemente de las circunstancias externas. Estas personas pueden perder todo materialmente y recuperarse rápidamente porque su campo interno de abundancia reconstruye las condiciones externas para que coincidan con su estado interno. Lo importante es entender que la ignorancia no te protege de estos mecanismos. Funcionan tanto si crees en ellos como si no, de la misma forma que la gravedad funciona independientemente de tus creencias sobre ella. La diferencia es que cuando tomas conciencia de cómo operan estos campos de información, recuperas tu poder de elección, dejas de ser un transmisor inconsciente de patrones limitantes
y te conviertes en un creador consciente de tu realidad y de las realidades que tocas. Durante décadas la ciencia ha tratado a los objetos como materia muerta, inerte, sin ninguna capacidad de almacenar o transmitir información más allá de sus propiedades físicas básicas. Pero lo que he descubierto, tanto en el laboratorio como en el trabajo de campo con tradiciones ancestrales, es que esa visión es profundamente incompleta. La materia está viva de información, vibra con los campos de conciencia que interactúan con ella y esa información se transfiere de formas que apenas estamos comenzando a comprender. Si todo lo que te he compartido resuena contigo, si sientes que hay capas de realidad que la educación convencional jamás te mostró, entonces quédate atento a lo que viene. En próximos materiales voy a profundizar en cómo puedes limpiar objetos que ya tienes, cómo puedes proteger tu campo energético de información negativa y sobre todo, cómo puedes desarrollar el nivel de coherencia interna necesario para que nada externo pueda desestabilizar tu patrón de abundancia. La pregunta que debes hacerte no es si estos mecanismos existen o no, sino qué vas a hacer ahora que sabes que existen. ¿Vas a seguir regalando y recibiendo objetos de forma inconsciente o vas a convertirte en un participante activo en la creación de campos de abundancia tanto para ti como para las personas que amas? La elección, como siempre, está en tu conciencia. Lo que acabas de aprender es apenas la superficie de un océano mucho más profundo. Hay experimentos que realicé sobre transferencia de información a distancia, sobre cómo los pensamientos de una persona pueden influir en los campos electromagnéticos de objetos a kilómetros de distancia, sobre cómo las emociones colectivas pueden programar espacios enteros con patrones de abundancia o escasez. Todo eso lo compartiré contigo, pero necesitas estar preparado para cuestionarlo todo, para soltar las certezas cómodas y adentrarte en territorios donde la ciencia y la conciencia se funden en algo completamente nuevo. Piensa por un momento en todas las generaciones de tu familia que te precedieron, cuántos de ellos lucharon con la pobreza, con la limitación, con la sensación de que no había suficiente. Ahora piensa en cuántos objetos heredaste de esos ancestros, objetos cargados con décadas, quizás siglos, de patrones de escasez. Tu casa probablemente está llena de información de limitación transmitida a través de objetos que ni siquiera consideras significativos. Ese plato que perteneció a tu bisabuela, que vivió la Gran Depresión, esa herramienta que usó tu abuelo durante años de trabajo agotador mal pagado, esa joya que tu tía guardaba como su único tesoro mientras vivía en pobreza. Cada uno de esos objetos es un nodo de información que puede estar influyendo en tu campo de conciencia ahora mismo, manteniendo vivos patrones ancestrales de escasez que ya no tienen que ser tuyos. La buena noticia es que puedes romper esos patrones. Puedes decidir conscientemente qué objetos conservas y cuáles liberas. Puedes limpiar los objetos que decides mantener y, más importante, puedes convertirte en la primera persona de tu linaje que programa objetos con información de abundancia real, genuina, sostenible, para pasarlos a las siguientes generaciones. Imagina ser el ancestro que rompe el ciclo. Imagina que dentro de 100 años tus bisnietos usen objetos que tú tocaste y en lugar de recibir información de lucha y limitación, reciban información de abundancia, creatividad, expansión, posibilidad. Esa es la verdadera riqueza que puedes dejar. No dinero en una cuenta bancaria que se gastará, sino patrones de información de abundancia impresos en objetos que se transmitirán por generaciones. Esto me lleva a un punto crucial que quiero que entiendas profundamente. La responsabilidad que tienes cada vez que tocas algo, cada vez que usas algo, cada vez que regalas algo. No eres una víctima pasiva de las energías de los objetos que te rodean, eres un creador activo de esas energías. Cada momento que pasas con un objeto es una oportunidad para programarlo con la información que elijas conscientemente proyectar. Si usas tu cartera 10 años en estado de gratitud, abundancia y generosidad, esa cartera se convierte en un talismán de prosperidad que puedes regalar con confianza, sabiendo que transferirás patrones positivos. Esta es la diferencia entre vivir conscientemente y vivir en piloto automático. La mayoría de las personas nunca consideran el impacto energético e informacional de sus interacciones con objetos. Simplemente usan cosas, las acumulan, las regalan, las tiran, sin darse cuenta de que están constantemente
participando en una red compleja de transferencia de información que afecta su realidad y la de todos a su alrededor. Pero tú ahora sabes, ya no puedes pretender ignorancia. Cada objeto en tu vida es ahora una responsabilidad y una oportunidad. Hoy has visto apenas una parte de lo que descubrí sobre la relación entre objetos, conciencia y abundancia. Lo verdaderamente transformador comienza cuando empiezas a aplicar estas ideas no solo a los regalos que das o recibes, sino a cada objeto con el que interactúas, a cada espacio que habitas, a cada relación que cultivas, porque al final todo es información, todo es campo, todo es conciencia, manifestándose en infinitas formas, y tú tienes mucho más poder sobre esa manifestación de lo que jamás te enseñaron. La pobreza no es solo la ausencia de dinero, es un patrón de información que se replica en múltiples niveles de tu experiencia, y si ese patrón puede transmitirse a través de objetos, también puede interrumpirse, transformarse y reemplazarse por patrones de abundancia, creatividad y expansión ilimitada. Ese es el verdadero poder que recuperas cuando entiendes cómo funciona la conciencia más allá de los límites del cerebro individual, cuando comprendes que tú y todo lo que te rodea están entrelazados en un campo de información que responde a tus estados internos más profundos. Así que, la próxima vez que vayas a regalar algo, detente un momento, siente el objeto en tus manos. Pregúntate qué historia lleva consigo, qué información has impreso en él con tu uso, con tus emociones, con tus pensamientos, y decide conscientemente qué quieres transferir. Porque cada acto de dar es también un acto de crear realidad tuya y de quien recibe, y en esa conciencia está la diferencia entre perpetuar patrones de limitación o convertirte en un faro de abundancia que ilumina todo lo que toca. Recuerda que esta información que te he compartido no es para generar miedo o paranoia sobre los objetos. Es para empoderarte, para que recuperes tu capacidad de elección consciente, para que entiendas que vives en un universo mucho más interconectado y responsivo de lo que la ciencia materialista te ha hecho creer. Los objetos no tienen poder sobre ti si tú no se lo das. Tu conciencia es siempre el factor dominante. Pero para ejercer ese dominio, primero necesitas conocer las reglas del juego, y eso es exactamente lo que acabas de aprender. La próxima vez que alguien te ofrezca alguno de estos 5 objetos usados, ahora tienes el conocimiento para decidir con sabiduría. Puedes aceptarlos sabiendo que tendrás que limpiarlos y reprogramarlos, o puedes declinarlos amablemente sin dar explicaciones complejas. Y cuando tú vayas a regalar algo, especialmente a personas que amas, puedes elegir objetos nuevos, limpios, de historia, y programarlos conscientemente con tus mejores intenciones de abundancia y prosperidad antes de entregarlos. Ese simple acto de conciencia puede cambiar completamente la trayectoria de vida de quien recibe tu regalo,